Ante los grandes desafíos que tenemos en el país, México nos necesita a todos. México nos necesita unidos. Señor Rector, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar el día de hoy en este quinto evento de la vinculación de la Universidad de Anáhuac con el sector productivo. Y lo que pensamos es poner un reto a la universidad y poner un reto a las empresas. ¿Qué mejor oportunidad en esta vinculación que pensar, reflexionar sobre qué modelo requiere México para el futuro? Y lo que voy a compartir es un poco la reflexión que hemos hecho en Coparmex como un modelo preliminar, como una primera piedra para a partir de ahí invitarlos a que cuestionen, a que nos ayuden a enriquecer este modelo. Le hemos llamado un modelo de desarrollo inclusivo. Esto quiere decir que, contrario a lo que antes pensábamos, que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo, empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Cuando vemos que en las últimas décadas sí hemos tenido un crecimiento en el país, pero que la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido, nos llevó a esta reflexión de que requerimos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Y desde luego tiene elementos muy importantes en la vinculación de la universidad con el sector productivo, con las empresas. Este modelo nos parece que este modelo inclusivo es importante que todos quepamos, un México no polarizado, sino que todos, cada quien en nuestra trinchera, trabajemos por ese mejor México que todos queremos. Es un esfuerzo común en donde es importante como tener la claridad de que vamos a tener un mejor México, de que hay una esperanza a pesar de las crisis que vivimos, desde luego la crisis de la pandemia que nos encerró 2 años. Celebramos estar de regreso de manera presencial, aunque sea híbrida, una parte presencial, otra parte virtual. Parece que esta será la nueva realidad y que sí podemos también superar la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Y entendiendo que antes de ser empresarios somos ciudadanos y desde la ciudadanía queremos proponer qué es lo que requiere este nuevo modelo de país en donde la invitación es a construir juntos este camino, que pongamos cada uno de los pasos que se requieren para lograr ese mejor México, en donde cuando decimos desarrollo inclusivo quiere decir que el desarrollo económico solito no es suficiente, requiere ir acompañado de desarrollo social y de desarrollo ecológico sustentable. Podríamos decir que el piso es el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable, es decir, que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y con base en esto hemos construido esta primera piedra en donde vemos a la empresa como un vehículo del cambio. Es decir, no todo lo que requiere el país lo va a hacer el gobierno. Una buena parte la tenemos que hacer desde la empresa. Independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, y hablaré de algunos ejemplos en ese sentido, esta empresa como vehículo del cambio, que aquí les comparto. Hace algunos años el Papa Francisco, cuando lo invitaron al Foro Económico de Davos, que bueno, siempre invitan a los papas, son jefes de Estado, nada más que este Papa contestó por escrito que no iba, pero puso un reto, dijo: los felicito por el desarrollo económico, ¿qué van a hacer con el desarrollo social? A mí me tocó participar en Roma con empresarios de Iberoamérica, donde había pues un equipo del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, analistas, periodistas, y también había integrantes de la jerarquía de la Iglesia Católica, y simplemente con esa pregunta nos pusieron a trabajar, y de ahí surge esa idea de que la empresa es el vehículo del cambio precisamente para el desarrollo social. En este sentido,
Lo único que planteamos con este modelo es que haya una brújula de hacia dónde tenemos que ir como país y que cada uno tengamos claro lo que nos corresponde, desde luego a las universidades, a las empresas, a los organismos de la sociedad civil, al gobierno, de tal manera que podamos construir juntos ese mejor México. Este modelo de desarrollo inclusivo tiene algunos elementos en su definición. Primero, un respeto a la dignidad de la persona. Vivimos en un momento en donde el país está polarizado, en donde estamos unos contra otros, en lugar de respetar que el otro piensa diferente y que en la medida que seamos capaces de escuchar y de ser empáticos con lo que piensan los demás, podremos entonces construir ese país de todos. También contiene elementos de la libre competencia. Es importante porque la competencia es la que nos ayuda a mejorar. Imagínense un partido de tenis en donde participa Nadal y que en lugar de contar los puntos simplemente pasen la pelota por arriba de la red, perdería todo atractivo. La competencia nos ayuda a ser mejores. Desde luego también contiene, y es importante, un régimen democrático. La democracia es algo fundamental, abundaremos un poco más adelante, y un Estado de Derecho en donde se respete la ley, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano y desde la Constitución hasta todas las leyes. En realidad no necesitamos más leyes, lo que más necesitamos es que respetemos las leyes que tenemos. Finalmente, esta acción solidaria con los que menos tienen, sabiendo que hay 66 millones de mexicanos en condición de pobreza, no podemos ser ajenos ni la universidad ni la empresa y tenemos que vincularnos para ver qué podemos hacer precisamente para ayudar a estos mexicanos en condición de pobreza. También una acción subsidiaria, es decir, que ayudemos a cada quien a hacer lo que le corresponda, que sea también incluyente, en donde interactuemos sociedad y gobierno. Este modelo tiene 20 puntos, voy a hablar de los 20 puntos brevemente, simplemente para dejarlos sobre la mesa e invitarlos a la reflexión, en donde lo que les pediríamos es que después nos hicieran llegar sus reflexiones. Ha sido muy interesante en el proceso de compartir este modelo, cómo pues, ha llegado retroalimentación de universidades, de organismos de la sociedad civil. Hace un par de semanas que estuve en la Cámara de Diputados con los diputados y las diputadas de Morena, el día de hoy en la mañana con los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano. En fin, tenemos que integrar todas las voces. Y este primer punto tiene que ver con esta libertad de emprender. Es decir, que mientras una persona cumpla con la ley, pueda decidir qué negocio abre, qué producto ofrece, a qué mercado lo hace y no esté sujeta a que el gobierno le diga aquí sí puedes, acá no puedes. Importante defender la libertad de emprender, pero también el respeto a los derechos humanos, este fomento a la equidad, a la inclusión y a la pluralidad. El respeto a los derechos de propiedad privada. Digamos, cuando familias han trabajado para hacer un patrimonio familiar o personas para hacer su patrimonio, el hecho de que sea respetado ese esfuerzo, ese trabajo, que es parte de este respeto a la propiedad privada. El punto 4 tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión. En Coparmex sostenemos que tenemos que defender la libertad de expresión. Aunque el otro opine diferente a nosotros, tenemos que respetar su derecho a decirlo. Y tenemos que ser tolerantes y no pensar que pensamos igual, en realidad pensamos diferente. Cuando en una empresa todos pensamos de la misma manera, no se enriquecen las decisiones. Y es algo que nos enseña la universidad, precisamente a cuestionar. Y eso es lo que tenemos que llevar a, con todo respeto, escuchar distintas posturas, tolerarlas, intercambiar puntos de vista, ver en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Esta libertad de expresión nos puede ayudar a encontrar esos puntos de unidad en qué coincidimos. El punto 5 es este sistema democrático. Como país llevamos 3 décadas avanzando en la democracia. Hace un poquito más de 3 décadas decidimos que queríamos democracia y que se logró que se ciudadanizara el IFE, hoy INE, y nos ha demostrado el Instituto Nacional Electoral que hemos podido avanzar en la democracia, una institución que tenemos que defender, porque hemos logrado avanzar
Eran tiempos en que un solo partido ganaba todas las elecciones. Hoy, aún y con las mejores encuestas, muchas veces no sabemos ni quién va a ganar o por qué ventaja va a ganar. Y ante los ataques que está sufriendo el INE, la mejor defensa de la democracia es defender a la institución, defender al INE, no a los consejeros en sus personas, ellos están de paso. Lo que tenemos que defender es a la institución. El punto 6 es exigirle desde la ciudadanía a los gobiernos transparencia y rendición de cuentas. Tenemos en Coparmex experiencia de observatorios ciudadanos, como alcalde cómo vamos, gobernador cómo vamos, en donde exigimos cuentas. No les gusta a los gobiernos que les pidamos cuentas, y cuando hacemos públicos los resultados tampoco les gusta. Sin embargo, es algo que tenemos que ejercer desde la ciudadanía, que cualquier gobierno rinda cuentas a los ciudadanos. Finalmente es dinero de todos nosotros. El punto 7 tiene que ver con la seguridad. En el rol que tengo de presidente nacional de Coparmex, me toca visitar pues todo el país, y en cada ciudad, en cada estado, le pregunto a nuestros consejeros, a los socios, a las empresas, ¿qué les preocupa? Claro, cada región, cada ciudad tiene su propia problemática, pero un tema común en todo el país es este incremento de la inseguridad. Y desde luego tenemos que exigirle a las autoridades que nos den ese México en paz, porque por mandato constitucional le corresponde al Estado darnos esa seguridad, pero también podemos colaborar desde la ciudadanía con estos observatorios ciudadanos de seguridad pública que permiten ayudar a hacer la parte que nos corresponde para lograr esa seguridad. Hay ejemplos muy interesantes en La Laguna, en donde hay una coordinación, el Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales de 2 estados, Coahuila y Durango, de 4 municipios, y un observatorio ciudadano que participa para lograr darle la vuelta a una situación de alta inseguridad. Lo mismo que sucedió hace algunos años en Monterrey ante una crisis de inseguridad, surge una iniciativa desde la ciudadanía, una aplicación que se controla desde el Centro de Integración Ciudadana, en donde cada ciudadano puede decir, aquí está pasando un delito, esto se comunica y puede la autoridad actuar. Esto lo estamos llevando a 5 ciudades de la República en un plan piloto, es decir, desde la ciudadanía también podemos participar para lograr ese México seguro, ese México en paz. El combate a la corrupción y la impunidad. Hay que entender que este tema, que ahora es muy mencionado en esta administración, en Coparmex lo hemos impulsado desde hace muchos años, y sabemos, estamos conscientes que es un tema que no se corrige con una campaña publicitaria, no se corrige en un año, ni siquiera en un sexenio. Los países que han podido pasar de estar entre los de mayor corrupción a los de estar en menor corrupción les ha tomado décadas. Entonces tenemos que tener paciencia, perseverancia y optimismo, pero tenemos que actuar todos los días. Y aquí el compromiso es un compromiso triple que le pedimos a cada empresa, a cada universidad, a cada institución y a cada persona. Primero, no participar en actos de corrupción. Segundo, no permitir que haya corrupción. Y tercera, denunciarla cuando la vemos. Esto nos permitirá avanzar hacia ese México sin corrupción que sí podemos lograr. El punto 9 es una nueva visión de las empresas. Es una visión en donde consideramos que la empresa no es nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, de la comunidad, del gobierno por los impuestos que pagamos y, claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Y por eso tenemos que cambiar un paradigma muy común en nuestro país de tener empresas pobres y empresarios ricos. Tenemos que darle la vuelta. Necesitamos empresas ricas y empresarios dignos, es decir, que podamos vivir dignamente con lo que la empresa puede pagarnos, pero conservando la riqueza en la empresa, que es lo que permite reinvertirla y así generar más empleo. El punto 10 tiene que ver con 3 temas que nos parecen importantes: la salud, las pensiones y la vivienda. ¿Por qué no aspirar a un sistema de salud en donde para recibir esa atención
no nos pregunten si tenemos seguro social o ISSSTE o un seguro de gastos médicos, un poco como nos aplicaron la vacuna del COVID, por alcaldías, por grupos de edad, sin preguntarnos si estábamos afiliados a algún tipo de seguro. Esto obviamente requiere de un rediseño, requiere de mucho trabajo y es mucho tiempo, pero es una visión de largo plazo de algo que sí podemos lograr. En la parte de pensiones ya propusimos desde Coparmex, en conjunto con los organismos empresariales, después lo discutimos con los sindicatos de los trabajadores y con el gobierno, y llegamos a un consenso de lograr una pensión digna, es decir, que una persona que ha trabajado toda su vida tenga acceso a una pensión digna. Para esto hacía falta recursos y lo que propusimos es que seamos los empleadores los que pongamos esos recursos. Es un 8% adicional, 1% por año durante 8 años. Pero un segundo elemento también muy importante, disminuir el número de semanas de cotización para lograr una pensión, porque es una realidad que los trabajadores en México pasan de la formalidad a la informalidad varias veces en su vida laboral. Y si no lograban el número de semanas, no tenían acceso a la pensión. Propusimos bajarla de 1,250 semanas a 750, o hay una corrección a 1,000. Finalmente, sí se reduce el número de semanas y es importante lograr la pensión digna y desde luego el acceso a la vivienda. Aquí el Infonavit, que es un organismo tripartita, participa los organismos empresariales, los sindicatos de los trabajadores y el gobierno. El dinero es de los trabajadores en cuentas individualizadas y así lo tenemos que defender, pero el que puedan tener acceso a créditos diferentes, por ejemplo, no nada más para comprar una casa, sino para remodelar la casa que tienen, o si en algún momento con un crédito de Infonavit comprar una casa, pudieran después comprar otra casa, en fin, siempre y cuando tengan ese dinero en su cuenta individualizada. El punto 11, educación de calidad, y aquí tocamos lo que corresponde a la vinculación de la empresa con la universidad. OCDE nos dice que el nivel educativo en México está rezagado 2 años. Quiere decir que un niño o una niña de sexto de primaria en México tiene los conocimientos de un niño o una niña de cuarto de primaria en promedio de los países de la OCDE. Yo no sé, padre rector, cómo le hacemos para a la hora que llegan a la universidad el poder cubrir esas lagunas. Estos datos son anteriores a la pandemia. Aquí, importante en la vinculación empresa-universidad, el sistema de educación dual, es decir, la colaboración para que los estudiantes que están terminando su carrera estén al mismo tiempo ya trabajando en una empresa. Este es un modelo que trajimos de Alemania, originalmente orientado en la educación media, pero que en México lo hemos adaptado tanto a la educación media como a la educación profesional. Lo que vimos en Alemania es que estos jóvenes que están trabajando en las empresas mientras completan sus estudios, en un 90% se quedan trabajando en las empresas. En México tenemos ya más de 9 años implementando este modelo de formación dual y la invitación es que en este convenio de colaboración que tenemos con la Universidad de Anáhuac podamos ampliar esa posibilidad de trabajo, porque algo de lo que nos dicen las empresas es que contratan recién egresados y tienen que, lo primero, enseñarles lo que requieren saber para precisamente la función productiva. Esto lo podemos adelantar en ese proceso, típicamente último año, 2 últimos años, en donde van a la empresa pero no a trabajar, van a estudiar, a sacar las certificaciones que se requieren para que una vez que terminen los estudios tengan ya la preparación para inmediatamente tomar un puesto productivo. Estuve en la ciudad de Tlaxcala hace aproximadamente mes y medio, precisamente en el lanzamiento de este programa a nivel universitario. Ahí lo tenemos a nivel técnico y bueno, me dio mucho gusto ver que una empresa alemana en Tlaxcala de autopartes que yo no sabía que existiera, que es ejemplo para la industria de autopartes alemana. O sea, esta empresa alemana viene a Tlaxcala a copiar la manera en que los técnicos mexicanos, los técnicos tlaxcaltecas han logrado mejorar los procesos. Y en particular me llamó la atención el caso de un joven que llegó a trabajar
un campesino que no tenía mucha formación, pero que aprende en esta fábrica en Tlaxcala una función muy especializada, y ven que es alguien muy inteligente y entonces lo mandan a Alemania. En Alemania se especializa en un proceso y de ahí lo mandan a Estados Unidos a hacerse cargo de ese proceso. Bueno, todavía no ha regresado a Tlaxcala, es un poco la queja de los tlaxcaltecas. Decía la gobernadora, pues que ya lo quieren de regreso para que ayude a que siga mejorando esa calidad. Hay ese talento que en este modelo de formación dual podemos potenciar, no nada más la educación que reciben en la universidad, sino complementada con la educación que se recibe en la empresa. Qué bueno que la Anáhuac reconozca esas empresas que hacen esta función de capacitación dentro de la empresa, porque, digamos, es una función que no debemos nunca dejar. Decimos en Coparmex que las empresas no son una razón social, no son un edificio o las cuatro paredes de una oficina. Las empresas somos las personas. Y entonces, para que crezcan las empresas, tienen que crecer las personas. Y lo primero es la capacitación. La capacitación, la educación, que no debe de concluir. Siempre hay algo más que podemos aprender, algo más que podemos impulsar a las personas a que tomen esa capacitación. Invitamos a las empresas a que hagan obligatoria la capacitación, de tal manera que cada persona en su plan anual ponga qué cursos va a tomar, qué libros va a leer, qué diplomados va a hacer, qué investigaciones va a hacer, de tal manera que a partir de ese plan personal podamos lograr ese crecimiento de las personas y al mismo tiempo el crecimiento de las empresas. Entonces, muchos temas en esta vinculación empresa-universidad. Quizá en las bolsas de trabajo es algo que vemos ya desde hace muchos años, y la vinculación para poder participar en el diseño de los programas de las distintas carreras para que efectivamente vayamos con las tendencias. Aunque no lo crean, en mi educación formal jamás me hablaron del cuidado del medio ambiente. Y claro, ahora a un niño desde el kinder le enseñan el cuidado del medio ambiente. Por eso cuando alguien tiene dudas le digo, pregúntale a un niño, ellos sí saben. Pero esto nos ilustra la importancia de que los programas en la universidad se vayan actualizando a las necesidades de los procesos productivos, sobre todo con tanta innovación que aparece, en donde, bueno, mucho de lo que impulsamos en las empresas, que haya innovación disruptiva, y tomamos modelos de Singularity University, que tiene esa particularidad que cuando inicias un programa, pues no está definido el programa se va definiendo conforme va avanzando la innovación disruptiva. El punto 12 es un nuevo modelo de programas sociales. Ante esta disyuntiva, si lo que tenemos que dar es el pescado o enseñar a pescar, lo que decimos en Coparmex es que tenemos que dar el pescado y enseñar a pescar. Y los programas sociales son necesarios, sobre todo ante esta realidad que comentamos, que hay 66 millones de mexicanos en condición de pobreza, que no podemos dejar de ver. Es un modelo en donde el objetivo se cambie, en lugar de ser simplemente una entrega del dinero, que el objetivo sea ayudar a esas personas que están en condición de pobreza a salir de la condición de pobreza, las personas y las familias. Ese debe ser el verdadero objetivo. Desde luego, acceso a la conectividad digital, no nada más para la parte educativa, sino también para las oportunidades de trabajo a todos los mexicanos, zonas del país donde no hay internet, y esto inmediatamente se refleja en cómo no hay ni educación de calidad, ni tampoco empresas que tienen este liderazgo en sus mercados. El punto 14 tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Lo que decíamos, un desarrollo ecológico sustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Hay una organización mundial que establece el día del año en que nos acabamos los recursos que debíamos haber consumido en todo el año. Y cuando lo empezaron a medir era diciembre, y luego fue noviembre y octubre y septiembre y agosto, vamos en julio. Y es de esos problemas que van sucediendo tan lentamente que no nos damos cuenta de un día para otro, pero que en el acumulado nos van llevando a utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar.
Aquí lo que proponemos en las políticas económicas es un cambio en la cultura del ahorro, en donde en lugar de ahorrar lo que sobra después de gastar, gastemos lo que sobra después de ahorrar. La cultura del ahorro nos puede llevar a tener los recursos que requiere el país también para su desarrollo. Y esto no tiene que ver con el nivel académico, el nivel económico, porque encontramos personas que ganan salario mínimo y que saben administrar perfectamente, saben para qué les alcanza y para qué no les alcanza, y personas que ganan el salario mínimo y que deben hasta la vida, como se dice. Pero cuando vemos ejecutivos pasa lo mismo, ejecutivos que se administran perfectamente y ejecutivos que deben hasta la vida. Entonces tenemos que generar esa cultura del ahorro, un sistema tributario justo, el que más gane, que más pague. Cuando alguien se queja de que paga muchos impuestos, lo que le decimos es, oye, deberías estar contento porque quiere decir que tuviste muchas utilidades. Tenemos en el país un problema de baja recaudación. Recaudamos el 13% del Producto Interno Bruto, más 4 puntos de renta petrolera, 17%. El promedio de los países de la OCDE es 34%. ¿Por qué recaudamos solo la mitad? Porque en nuestro país más de la mitad de la economía está en la informalidad. Entonces tenemos que ayudar a estos negocios informales a pasar a ser empresas formales. Punto 17, tenemos que generar las condiciones para que haya inversión. Aquí ahorita tenemos un elemento, una variable que nos está deteniendo las inversiones y es esta discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica. Desde el año pasado se planteó, se sigue discutiendo y entonces están las inversiones detenidas esperando a que haya reglas claras. A pesar de eso, sigue habiendo inversión, no quiere decir que se haya detenido toda. Inclusive, en una reunión que tuvimos con empresarios alemanes y les preguntamos, oye, ¿cómo ven la situación en nuestro país? ¿Van a seguir invirtiendo en México? ¿Se van a ir? Nos dijeron, no, nomás no nos vamos, vamos a invertir más en México porque México es el mejor país para invertir en América Latina. Entonces, sí hay oportunidades de inversión, sin embargo, podría haber mucho más y eso es lo que tenemos que generar, ese entorno de confianza. Otro elemento de vinculación empresa-universidad. Bueno, 2 elementos, emprendimiento e innovación. Decimos en Coparmex que más que generar 1.2 millones de empleos por año, tenemos que impulsar a 1.2 millones de emprendedores, porque entonces lograremos esos empleos. Y cuando decimos queremos más y mejores empresas, más empresas es precisamente el impulso a los emprendedores. Mejores empresas son empresas que le apuesten a la innovación. Y en ese sentido es mucho la vinculación, lo que podemos hacer en esta vinculación de empresa-universidad, impulsar a estos jóvenes a que emprendan, acompañarlos en el proceso de emprender, será algo muy importante para reforzar en esta vinculación. Punto 19 tiene que ver con ver el país como regiones más que estados. Y pongo un ejemplo, la región centro-occidente, Bajío centro-occidente, 5 estados, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, que han entendido que son complementarios. Entonces, atraen juntos inversión extranjera. Si es aeronáutica, va para Querétaro, si es automotriz, va a Guanajuato, San Luis o Aguascalientes, si es de autopartes, va a Jalisco. Estos 5 estados, en el 2019, cuando el país no creció, básicamente bajó 0.1%, estos 5 estados crecieron 3.9%. En la medida que entendamos al país como regiones, podemos impulsar este desarrollo económico. Y finalmente, el punto 20, que tiene que ver con el libre mercado, el que no haya monopolios ni oligopolios, porque eso hace que se pierda la competencia y desde luego no nada más a nivel de las empresas, sino a nivel del país. Pues estos son los 20 puntos que queremos poner sobre la mesa en el reto de esta vinculación empresa-universidad con la Universidad de Anáhuac, que trabajemos juntos para construir este modelo en donde nos ayuden a enriquecerlo, a cuestionarlo. Es esta apenas la primera piedra. Pensamos en Coparmex que es hora de construir, de lograr estos acuerdos, de buscar estas soluciones a los desafíos que tenemos, en donde quizá lo más importante es ver un solo México, un México en el que todos quepamos. Les comparto brevemente, en la ponencia tuve en la Cámara de Diputados con los diputados y diputadas de Morena, una diputada de Tepito me decía,
Ustedes hablan de respeto a la dignidad de la persona. En mi familia, por generaciones, nos hemos ganado la vida en el comercio ambulante. Esa es la manera de llevar sustento a la casa. Pero ustedes nos tratan como delincuentes. ¿Por qué no mejor nos ayudan a pasar de la informalidad a la formalidad? Otra diputada en silla de ruedas me decía, pues sí, suena muy bonito el modelo, pero cuando pedimos trabajo no nos dan trabajo en las empresas. O en todo caso, trabajos de muy bajo nivel. Realmente no valoran lo que podemos aportar. De manera muy chistosa comentó, y aunque pues se oiga raro, salgo corriendo porque tengo junta de una comisión y se fue en su silla de ruedas, ¿no? Desde luego hubo aplausos en todo el mundo, pero quizá el comentario que más me marcó fue una diputada que me dijo, ahora puedo ver el rostro humano del empresario. Qué lejos hemos estado de la realidad de país en el que vivimos, y por eso la importancia del cambio de país, el cambio de modelo, en donde mucho tiene que ver lo que podemos hacer desde la empresa, esta empresa como vehículo del cambio, en donde grandes problemas que hay en el país los podemos resolver desde la empresa. Y pongo como ejemplo uno para terminar, porque está relacionado precisamente con la educación. Y nos dice Coneval que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral les va a llevar 3 generaciones en salir de la pobreza educativa. Es decir, ni ellos ni sus hijos tendrán educación formal, serán sus nietos. Y el reto que enviamos a las empresas es qué pasa si cada empresa nos comprometemos con nuestros trabajadores para que salgan de esa condición de pobreza en una generación. La respuesta del gobierno es el Instituto de Educación para Adultos, el INEA, tiene una buena plataforma. Cuando vamos a sus centros comunitarios, tienen computadoras de hace 9 años, no tienen presupuesto para cambiarlas y les bajaron el presupuesto de los instructores. Entonces, si esperamos que el gobierno resuelva esa parte, no va a suceder en el corto plazo. Pero si lo tomamos, este compromiso, las empresas, cada empresa con nuestros colaboradores, tenemos trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos computadoras, tenemos colaboradores que de manera voluntaria pueden ser los instructores. Esa es una de las propuestas de ver a la empresa como vehículo del cambio que tiene que ver con la educación. Y desde luego que ahí podemos vincularnos muy bien con la universidad, porque en este acompañamiento de ayudar a la gente a salir de esa pobreza laboral puede haber desde luego mucho trabajo también desde la universidad con los estudiantes, que además les permitiría ser conscientes de esta realidad que vivimos en el país. Sin más, yo agradezco nuevamente esta invitación, un honor para mí estar presente en este día, en este 5º encuentro Empresa Universidad Anáhuac, y pues pedirles esa retroalimentación, ese cuestionamiento al modelo, que nos ayuden a construir ese modelo para lograr un mejor México. Estamos convencidos que sí puede haber un mejor México, un México que sea más justo, un México que sea más libre, un México que sea más democrático, un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación.